Bienvenidos, bienvenidas un día más a Informe López. En esta ocasión vamos a hablar sobre el fracaso político que tiene pinta que va a ocurrir con el PSOE. Vamos a hablar sobre todo lo que opinan partidarios, alcaldes, socialistas dentro de este partido sobre la opinión y lo que ha decidido hacer Pedro Sánchez. Vais a poder observar cómo todo lo que es el partido o poco a poco se va transformando en algo totalmente en contra a lo que ha realizado Pedro Sánchez y toda su escuadrilla, podríamos mencionarlo así, después de la liberación de estos informes de la OCU, ¿vale? Vamos a ver al detalle qué opinan y lo que probablemente ocurra estos próximos días progresivamente, dependiendo de la cantidad de resistencia que tenga Pedro Sánchez, que ya sabemos que será capaz de hacer cualquier cosa con estar en el poder. Al menos yo no me remito a las opiniones, sino a los hechos. Vamos al lío. Lo primero de todo, empezamos con la noticia del País, que crece la presión en el PSOE para que Sánchez adelante las elecciones generales. Bien, la intención de Pedro Sánchez, como ya sabemos, es que celebrar las generales en el año 2027, que no se adelanten, porque él pues quiere seguir siendo presidente y él sigue convencido en que le van a reelegir presidente en el 2027, pero no ahora. Ahora vamos a ver qué amaños están intentando hacer y qué tejemanejes, porque me parece muy interesante. Luego, si bajamos un poquito, ya sabemos todo lo que ha ocurrido con la UCO, todo lo con Santos Cerdán, con Koldo, con Luis Ábalos, o sea, todo este percal que se ha montado en torno al dinero gratis que estaban sacando, o dinero tuyo y mío que nos estaban robando, mejor dicho. Vamos al lío. Lo que Sánchez ha planteado por ahora, ya sabemos que es una auditoría de las cuentas del PSOE, ha planteado que directamente dimita o la expulsión de Santos Cerdán y básicamente ha dicho que va a reestructurar la cúpula de dirección del PSOE. Gran parte de personas del partido piensan que es insuficiente y ahora la contra se lo está viendo venir y se está viendo que la contraria está dentro del partido PSOE. Ya no es PP, PSOE, Vox, PSOE, sino dentro del PSOE hay bastantes discrepancias. Luego tenemos aquí lo siguiente, y es que han tenido los cojones de publicar la estimación de voto a día de hoy en comparación con el 2023. Fijámonos cómo el PSOE ha pasado de tener un 31.7% a tener un 34.3%, es decir, a día de hoy le votaría más gente que en el año 2023 según estas estadísticas, cosa que personalmente me permito el lujo de dudar. El PP pasaría de un 33 a un 27,3, Vox pasaría de un 12,39 a un 13,2, Sumar pasaría de un 12,31 a un 7%, Podemos volvería a presentar si saldría un 4,2 y luego Albize sacaría un 1,5%, se acabó la fiesta. Esto me parece totalmente una metedura de pata, y una auténtica locura plantear estas estadísticas y estos porcentajes después del escándalo que ha ocurrido y además teniendo los huevazos de coger y prácticamente unos días después de que ocurra esto, publicar esto. O sea, si el PSOE estuviera tan seguro de que fuera a ganar las elecciones y de hecho que hubiera mejorado su porcentaje de votos, Pedro Sánchez hubiera dicho, vamos a presentarnos. Claro, si sé que voy a ganar y me va a ir mejor, vamos a presentarnos. Pero claramente esto que ha publicado el CIS ya sabemos que no es del todo cierto. Ya me entendéis. Bueno, entonces básicamente un peso pesado del PSOE andaluz, a Federación con Militantes, conviene que la mejor opción es que Sánchez convoque elecciones, aunque sería suicida para él. La duda en la que se debaten los socialistas es cuál es la prioridad, aguantar para ver si se puede retener el gobierno o proteger el poder territorial. Porque ahora se plantea la siguiente pregunta y es, ¿qué es más importante? ¿Intentar escurrir el bulto, que van a tener que escurrir mucho, escurrir el bulto durante este año, año y medio, 2 años que quedan para las elecciones? ¿O presentamos ahora que se adelanten las elecciones, probablemente las perdamos, y ya en el 2027, cuando sean las elecciones autonómicas, intentamos volver a plantar cara? Porque claro, con el percal que hay, van a tener que estar escurriendo el bulto hasta que la gente se olvide del escándalo para llegar a 2027 y que vuelvan a confiar en ellos. Que es que manda pelotas. Aún así, todos sabemos que hay gente que está obsesionada con
Pedro Sánchez obsesionado con el PSOE y va a seguir votando. Pero esto, visto desde cualquier lado, es totalmente una pasada. De hecho, fijémonos en lo siguiente. Aquí tenemos Pedro Sánchez comentando una situación respecto a Rajoy cuando presentaron una moción de censura en los años que fue elegido él. Fijémonos lo que dice. Para ponernos en contexto, Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido pedir perdón frente a esta situación y ya está. Lo único que hace es pedir perdón. Y yo le digo al señor Rajoy que el perdón en política no es suficiente. Porque no basta con pedir perdón porque la gente está indignada con razón. No basta con pedir perdón y asumir responsabilidades. Ahí lo tenéis. Una vez más que Pedro Sánchez falla su palabra y efectivamente no basta con pedir perdón. Ya sabemos que Pedro Sánchez todo lo que dice a día de hoy puede verse totalmente tergiversado o cambiado de opinión o reflexionado a futuro. Esto ya ocurrió previamente cuando dijo que no iba a hacer un gobierno con Bildu, hacer un gobierno con los catalanes, bueno, independentistas, y al final ha terminado haciendo todo eso, diciendo que es que hemos entrado en razón, he reflexionado y veo todo más claro, y pues bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Por lo tanto, a lo mejor lo que se presentó en esta última rueda de prensa después de este escándalo, diciendo que no iba a presentar elecciones, a lo mejor después de este fin de semana reflexiona, lo ve más claro y las presenta. Entonces ya veremos a ver qué termina haciendo. Aquí podemos ver más gente del partido del PSOE mostrando apoyo a Santos Cerdán previamente a todo este escándalo. Le avala. Tengo una magnífica relación con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. Este partido tiene a un extraordinario secretario de organización, absolutamente comprometido con el avance de España, con la izquierda y con lo que significa la fortaleza del Partido Socialista. Santos Cerdán tiene todos mis votos, el reconocimiento unánime del conjunto del partido. Mirad la cara que pone. Porque, pues, es uno de los mejores secretarios de organización que ha tenido la historia de este partido. Vamos, sus explicaciones, y yo me quedo con esas explicaciones, con tal de acosar a los socialistas, da igual que sea Matos, da igual que sea Santos, que también ha dado sus explicaciones, pero ya vale de... Para que veáis, yo no me baso en opiniones, me baso en hechos, y esto está grabado, dicho por sus propias palabras. Todos ellos confiaban en Santos Cerdán. Pero bueno, volviendo al asunto importante, vamos a seguir viendo opiniones dentro del PSOE. Me gustaría que las generales fuesen antes y que sea una decisión que se pueda colegiar, reclama un secretario general autonómico, que justifica que ese escenario permitiría hacer una campaña más focalizada en el territorio. El problema es aguantar 2 años en esta situación, lo veo imposible y encima sin presupuesto, añade otro líder territorial. Básicamente lo que dicen es que como sean las elecciones generales tan pegadas como van a ser a las autonómicas, toda la campaña que se haga en las generales va a influir en las autonómicas, y esto es muy probable, y claramente dentro de la campaña de las generales próximas va a incluirse esto, y esto no va a beneficiar a gente que a lo mejor dentro del Partido Socialista sí lo estaba haciendo bien, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante ver el problema desde todos los ángulos. No es lo mismo leerlo que oírlo, aparte esto me ha hecho mucha gracia, esto es una tortura o una deflagración lenta que no sabemos cuándo acabará. Y esto es verdad, no es lo mismo leer un informe que encima tener los audios que se han filtrado por todos lados del otro diciendo sí, los presupuestos, porque ya sabes cómo funciona, el sobre, no sé qué, o sea... En fin, están bastante de mierda hasta el cuello, gana enteros la sensación de que las legislativas se adelantan a otoño, una decisión que solo corresponde al presidente. Veremos si termina dando el paso o no. Pedro Sánchez de momento ha mostrado todo lo que ha podido y se ha agarrado a todo lo que ha podido para seguir al poder, pero de momento no sabemos hasta qué punto llegará a aguantar. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, es quien ha ido en público más lejos pidiendo un congreso extraordinario del PSOE y que Sánchez no se presente a la reelección, además del adelanto de las generales. Aquí ya vemos como Pedro Sánchez pasaría a un paso atrás dentro del Partido Socialista. El alcalde de la capital extremeña recalcó que no le parece lógico que Cerdán, que fue elegido apenas hace 6 meses en el 41 Congreso Federal de finales de año pasado en Sevilla, sea sustituido el 5 de julio de un comité federal. Y esto es un, por decirlo de alguna manera más moderna, un facto. O sea, es que lo termina eligiéndose
todos los que vienen a ser que más poder tenían dentro del PSOE están elegidos o van con Pedro Sánchez de la mano. Se terminó poniendo a este señor ahí y este señor lo único que ha hecho ha sido robar. Y todos decían que era el más ético del mundo. Ahora mismo hay un posible arrastre negativo, a todos nos gusta llevar la mochila con menos piedras y que nos juzguen por nuestra gestión. Evidentemente lo que queremos es estar lo más alejados posible, asiente el alcalde de León. Como podemos observar en estas declaraciones, ni siquiera los mismos socialistas apoyan la decisión de Pedro Sánchez y también están bastante sorprendidos debido al escándalo del partido, que luego ya cada uno habría que estudiarles aparte, ¿vale? Porque ya sabemos cómo es la política, pero vemos por dónde van los tiros en general. El aliciente para ir a elecciones es puramente ético porque esto no es remontable y cada día irá a peor en el pleno nacional, aunque podría ayudar a salvaguardar a muchos de nuestros alcaldes y poder territorial. Aquí lo tenemos, ¿vale? Básicamente piensa otro pedrista que se confiesa decepcionado con Sánchez por no prestarle al partido la atención que merecía y haber delegado primero en Ábalos y después en Cerdán, el regidor de una gran ciudad, echa la vista atrás para defender la que a su juicio es la mejor baza que le queda al PSOE. Y pues básicamente estas son las opiniones que tenemos dentro del sanchismo y dentro de lo que es el socialismo. Yo creo que Pedro Sánchez no sé por dónde va a salir, si va a decidir seguir hasta el final o adelantar las elecciones, pero yo creo que si se hacen las elecciones ahora probablemente pierda porque no cuenta con ningún apoyo de ningún partido y prácticamente ni de ningún socialista dentro del partido suyo propio. Entonces veremos. Se ha ido, por lo que me consta, a reflexionar a un coto de caza privado, creo, en Toledo, y veremos a ver por dónde nos sale la semana que viene. Tenemos que recordar que Pedro Sánchez lleva 44 días sin dar ninguna rueda de prensa y que después de la reunión que tenga con la OTAN el 25-26 de este mismo mes, el 27, iba a haber una rueda de prensa donde Pedro Sánchez iba a hablar sobre el futuro de España, pero esta rueda de prensa se ha tenido que adelantar a esta misma semana debido a todo esto que ha ocurrido con la OCU y con todas las filtraciones de corrupción. Si os ha parecido interesante este vídeo y queréis estar informados de geopolítica y política española, os recomiendo que me sigáis para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Un abrazo.